Pensemos en esto. Hemos estado meditando en las promesas que el Señor cumple, promesas que Dios ha permitido que nosotros conozcamos que ha sucedido en el Antiguo Testamento y que han tenido cumplimiento en el paso de la historia. Y en esta temporada hemos estado tomando las promesas que vemos que se cumplen en el pueblo de Dios a través de Jesucristo. Y una de ellas es precisamente la paz. Hace rato que pasaban nuestros hermanos y encendíamos una vela pensando y enfocando en la paz. Nuestras reflexiones nos llevaban a pensar en lo que ha hecho su Dios en el pasado, prometiendo a un príncipe de paz. La reflexión también nos llevaba al tiempo de los ángeles, donde los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y la buena bendición que viene para el pueblo de Dios, que del cielo viene a la tierra. Y veníamos pensando, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para ti, querida familia? ¿Qué hay para ti, hermano? Te quiero decir, para bendición nuestra, que la llegada del Mesías a la tierra, la llegada de Jesús allá al pesebre, viene a transformar la vida del pueblo de Dios, que se va revelando con esa lámpara, con esa luz, y vamos pudiendo conocer quién es el Señor, qué tiene para ti, qué tiene para mí. Lo que nosotros estamos haciendo día a día, estamos celebrando este nacimiento precioso y especial de nuestro Señor Jesucristo, allá en Belén, pero lo más importante, aquí en nuestros corazones. Así es que yo quiero empezar diciéndoles, como dice la Escritura, una de las formas de saludar: paz a vosotros. Que la paz de Dios sea con esta iglesia. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos permites en la llegada del Mesías saber que ha venido nuestro Salvador a transformar nuestras vidas, a cambiar esta condición de lucha a una condición de paz. Gracias porque tú habitas en nuestro corazón y lo cantamos, lo celebramos y lo gozamos en este día. Y en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El pasaje de Isaías 52, les pido si abren la Biblia en el libro del profeta Isaías, y en el capítulo 52 tenemos una referencia muy especial acerca de un momento histórico para el pueblo de Dios. Hemos tomado algunas de las profecías de este profeta, del profeta Isaías, y hemos tenido la bendición de ir viendo cómo estas tienen conexión con nosotros al poder ir viendo y cómo se revela delante de nosotros. Y les voy a pedir que lean allí en sus lugares, junto conmigo, los primeros 2 versículos. Y con esto vamos a ver cómo el Señor trabaja para llevar paz a su pueblo, para restaurar una situación de estar complicada, de estar roto por dentro y a veces también por fuera, y cómo el Señor nos restaura. Lo leemos ahí en nuestros lugares, ¿sí? Dice, despierta, juntos, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Amén. Hasta ahí llegamos. Este pasaje, si seguimos leyendo la Escritura, va a llegar un momento donde nos va a ir apuntando a la necesidad de reconocer al príncipe de paz y a la necesidad de aquellos que lo conocen de divulgarlo. Pero antes de llegar a esto, pensemos en esta restauración que está haciendo el pueblo, está recibiendo el pueblo de Dios. Fíjense que este pasaje del profeta Isaías tiene que ver con una profecía, con una promesa de parte de Dios de que se estaba cumpliendo ya para esta generación y para este pueblo. Hemos estado hablando de estas problemáticas que tuvieron primero el reino de Israel en el norte, el reino de Judá en el sur, cuando a causa de su pecado, a causa de su orgullo, de su vanidad, de no acercarse al Señor, acabaron en una gran deportación. Pero en esa deportación, fíjense que el Señor, nuestro Dios, no los dejó allá abandonados. Por voz del profeta también Jeremías les dice, va a ser temporal esto. 70 años el pueblo por allá estuvo
batallando, todo aquello que implica haber sido arrancado literalmente de su tierra, de su casa, de su familia, de su cultura, de su alimento, sobre todo de la oportunidad de estar acercándose al templo, a ofrecer sus sacrificios, a ofrecer sus fiestas. Todo eso se había acabado. Podemos entender entonces el contexto de lamento y de gozo, de lloro. Fíjense que una de las formas que nosotros podemos ver en la Escritura y que a la fecha todavía se percibe en la cultura judía es cuando hay un tema de duelo, cuando hay un tema de dolor, cuando hay un tema de humillación, hay un rasgarse los vestidos, hay un sentarse, ¿se acuerdan de Job? Un sentarse en ceniza inclusive, llenarse la cabeza inclusive de polvo y ceniza en señal de dolor, en señal de duelo. Bueno, es esa imagen que nos está retratando el profeta Isaías. Está el pueblo en esa condición de dolor, de aflicción. Pero aquí viene la palabra. ¿Cómo empieza este versículo? Despierta, despierta. 2 veces. Cuando la Escritura nos dice enfáticamente y nos repite, es que pongamos atención. Despierta. En el capítulo anterior se había dado una situación donde el pueblo le decía al Señor, despierta. El Señor nunca duerme, pero ahora el Señor es el que le dice al pueblo, a los suyos, despiértate. Es la hora. Es la hora de salir de esa situación. Es la hora de salir de esa condición. Es la hora que tu yo interno y externo salga de ese dolor, de ese lamento, de ese llanto. Despiértate. Es hora. Prepárate. ¿Cómo le dice? Fíjense, es bien bonito. ¿Qué es lo siguiente? Ya que te despiertas, ¿qué te dice? Vístete. Vámonos. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo? De alguna forma no estaba en condición de viajar. No estaba en condición de hacer lo que una persona podría pensar dentro del pueblo de Dios, porque estaba en una condición esparcido, dispersos. Y ahora el Señor le dice, despiértate y vístete. Pero no es cualquier vestimenta, ¿verdad? ¿Qué les dice? Vean en su Biblia, vístete con tu ropa de gala. Vístete con tu ropa hermosa. Fíjense, quiero que tomen un contraste para ver de dónde lo está llamando el Señor. Busquen en el mismo libro del profeta Isaías en el capítulo 3, por favor, ahí rápidamente, Isaías capítulo 3, y piensen en cómo esto que en el capítulo 3 es algo que le estaba anunciando Isaías, lo que le iba a pasar a ese pueblo al ser deportado. Pensemos que, por ejemplo, el pueblo cuando salió de Egipto, ¿se acuerdan? Salieron con cargamento, salieron con joyas, salieron bien armados, ¿no? Ahora piensen en este pueblo que sale deportado. Isaías capítulo 3, versículo 18. Lo veo yo. Después lo pueden ver con calma, dice, y aquel día, dice, quitaré el Señor el atavío ¿de qué? Del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeres de las narices, las ropas de gala, los montoncillos de velos y las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados, todo lo que tenía el pueblo de Israel, hablando propiamente de un closet tremendo de esas mujeres de allá de Jerusalén. ¿Qué se llevaron? Piensen sus ropas, su calzado. Nada. Y así se fueron. Y así vivieron. Y así es ahora donde los encuentra el Señor y les dice, hey, despiértate, vístete y arréglate y ponte tus ropas hermosas. El texto en el original, hablar de las ropas hermosas, habla de esos adornos. Habla de todas estas cosas que de alguna forma lo que tengas. ¿Por qué? Cuando ayer tuvimos una posibilidad de tener una cena muy especial como iglesia y veíamos a la iglesia venir con sus ropas limpias, hermosas, unos con traje, otros con abrigos, otros con estolas. Era muy bonito, ¿no? ¿Por qué se pusieron esa ropa? Porque era un día de fiesta.
Era un día de gozo, era un día de gozarnos en el Señor y de ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y aquí vemos a un pueblo que es llamado en el capítulo 52 a despertar y a prepararse porque el día del Señor había llegado. El día del Señor que les había permitido llegar y decir, ya se acabó ese tiempo de dolor, ya se acabó ese tiempo de aflicción, ya se acabó ese tiempo que no podías cantar. En el Salmo dice, 137 dice, donde tu arpa había estado colgada, donde no habías podido cantar, ahora ya la puedes sacar, porque es el tiempo del Señor, que el Señor ha visitado a su pueblo. ¿Cómo no cantar bajo esa condición? Despertar, aletargarse y moverse para tener un tiempo de gran bendición. Y sigue la escritura y vean lo que dice en el versículo 2 del capítulo 52. ¿Qué es lo que dice? Sacúdete del polvo, quítate esto que sabemos nosotros que no solo la vestimenta, no que ellos tenían rasgada, desgastada, sino también ese polvo, quiere decir esa humillación, ese dolor, esa aflicción. El tiempo de eso se ha acabado. ¿Cómo me hubiera gustado ver que en esa entrevista al príncipe Harry o al chef o a la deportista, en vez de que hablaran de su testimonio principal, aunque uno dice que sí, oraba de acuerdo como se acordaba de su infancia, cómo hubiera sido bonito para ellos que hubieran tenido allí un reconocimiento de saber que el Señor estaba hablando a sus vidas y a sus corazones. Como este pueblo. Y cómo le dice, sacúdete del polvo, límpiate, prepárate. Y ahora vean el proceso al que lo lleva el pueblo, el Dios a su pueblo. Dice, dos cosas, levántate, siéntate. Los va restaurando, poco a poco. Y eso es algo emocionante, ¿no? Hay veces cuando nos caemos y que dices, no te levantes rápido, ¿no? Te puedes marear. Despacito, siéntate, prepárate, porque viene lo mejor. Cuando nos sacudimos del polvo, hermanos, esta expresión es ver cómo de una condición de sentirse alguien abatido, derrotado, humillado, y esa sensación de sentirse hasta abajo, de allí el Señor nos levanta. De ahí el Señor dice aquí a Jerusalén, hablando no de una ciudad, sino hablando propiamente de una nación, de un pueblo que estaba pasando por un proceso, y su proceso ahora es un proceso de restauración. Nosotros reconocemos en la Escritura en varios momentos que había promesas para el pueblo de Dios, promesas que el Señor Jesús mismo retomó. ¿Se acuerdan cuando Jesús leyó allá en la sinagoga? Una parte también del profeta Isaías, donde dice que vendría días donde el Espíritu del Señor vendría sobre mí y que el ungido vendría a hacer una labor, a restaurar a los abatidos, a restaurar a los quebrantados, a rescatar y a publicar libertad a los cautivos y también a sacar a los quebrantados de corazón de esa situación. Así que le dice, levántate, levántate. El yo que no ven. Hoy recibo palabra de Dios que me dice, levántate. ¿Qué hay dentro de ti que te tiene sumido? ¿Qué hay dentro de ti que te tiene triste? ¿Qué hay ahorita dentro de ti que te tiene apachurrado? El Señor te dice, levántate, sacúdete el polvo, ya es tiempo. Lo que pasó, ya pasó. Eso no lo vamos a cambiar. Pero lo que sí tenemos claro que hay un Dios que tiene promesa, que quiere estar contigo diciéndote, vamos adelante. Esto de sacudirse, cambiarse, limpiarse, es una palabra clara y profunda de transformación. Transformación para un pueblo, transformación para una nación. Y no es nada más la parte externa, se trata de la parte interna. Es esa transformación espiritual que el Señor está haciendo y debe hacer en los corazones y llevarnos, sí, como ese pueblo, a darse cuenta. ¿Qué fallamos? La reflexión de este pueblo, después de haber pasado por todo ese
estar atrapados bajo ese oprobio fue: ¿qué hicimos mal? ¿En qué fallamos? Cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando no obedecimos a andar en sus caminos, eso nos llevó a esta condición. Por eso es la bendición del pueblo de Dios cuando recibimos la palabra, nos quita el velo y vemos del Señor que tiene una posibilidad de restaurarnos, restaurar la condición y situación en la que puedas estar aquí. Hoy, una vez más, puedes oír esta palabra. Porque a lo que va caminando esta reflexión, y hoy quisiera saltarme hasta el versículo 7 para ver precisamente lo que esta noticia provoca, qué reacción provoca cuando un pueblo es limpiado, cuando un pueblo es restaurado, cuando una persona es cambiada. Hay gozo, hay paz en el corazón. Versículo 7 de este mismo pasaje de Isaías 52 nos dice que hay mensajeros que van a anunciar. ¿Qué es lo que van a anunciar? Anunciar la paz de Dios. Los pies de los mensajeros que están anunciando, y esa es la tarea que nosotros tenemos. Hace ratito nuestro hermano Jan leía alguna parte en la liturgia que estamos teniendo al encender la vela, y precisamente nos lleva a la reflexión de cuál es la tarea que tenemos cada uno de nosotros una vez que nos sabemos salvos, restaurados por el Señor. Una vez que te has sabido que el Señor te ha llamado, te ha rescatado y te ha llamado, ahora lo que el Señor quiere, que nos convirtamos en aquellos mensajeros de la paz. La redención que trae el Señor a su pueblo en medio de la situación, también como nos lo leía nuestra hermana Patti, no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de situaciones, es la tranquilidad que podemos tener que en medio de lo que estemos viviendo, la presencia de Dios en tu vida te permite vivir y seguir adelante. La presencia del Señor Jesucristo, cuando llegó a Belén, vino con anuncios como el de los ángeles. Hemos leído y hemos escuchado, y es bueno hoy recordar este pasaje del libro del Evangelio de Lucas, donde los ángeles le anuncian a los pastores que ha venido un Salvador, que ha venido el príncipe de paz. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar recordando constantemente, porque esto lo que viene es a cambiar ese lamento, ese lloro, ese estar hasta el suelo, y lo cambia el Señor a una proclamación para el mundo, proclamación de gozo, proclamación de paz, proclamación de alegría, porque el Señor ha visitado a su pueblo, ha traído liberación y te ha venido a rescatar y a levantar de esa condición, donde tu yo, que estaba quebrado, te ha restaurado, te ha levantado y tiene promesas para una salvación eterna, que rebasa la condición actual que estás viviendo, que rebasa lo que estés viviendo hoy en tu vida y en tu familia, y nos pone en una plena confianza y convicción. Ya lo he citado en otra ocasión, pero hoy quiero volverlo a mencionar. En uno de nuestros libros donde se resumen los credos, confesiones, y tenemos catecismos que sirven para enseñar a un pueblo, hay uno que empieza con forma de pregunta, el catecismo de Heidelberg. Y a forma de preguntas y respuestas nos llevan a reflexión. Y los que escribieron este catecismo comienzan con una reflexión que vale la pena hoy hacernos cuando estamos hablando de las promesas de paz que se cumplen. Y dice la pregunta: ¿cuál es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Qué me puede traer consuelo en esta vida? Aún que me muera, ¿qué me puede traer consuelo? Y fíjense el resumen, que es parte de la escritura que cita varios pasajes, pero el resumen es hermoso. Dice: mi único consuelo, el que yo tengo como pueblo de Dios, es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel y Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados. Y que Él me guarda, que Él guarda tu vida. Y que sin que la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello cae de mi cabeza.
Antes, estoy seguro que todas las cosas sirven para mi salvación. Cuando leemos palabra de Dios, viene a traer paz, confianza a nuestros corazones. Por eso ese anuncio de los ángeles, en la tierra paz, es solo reconocer la presencia de Jesucristo que irrumpe en la historia de la humanidad y en tu historia para cambiarla de una forma definitiva para todo. Y así podemos sumarnos como el apóstol Pablo, que en medio de situaciones, cuán difíciles que sean, él llamaba al pueblo y les decía que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea la que guarde tu mente, sea la que guarde tu corazón, sea la que te permita vivir confiado bajo cualquier circunstancia que estés enfrentando. Reiteramos, la paz no es que no va a haber conflictos. La paz no quiere decir que no va a haber problemas. La paz es que yo descanso, que mi vida está en las manos del Señor. Ahí está la paz. Y esto es nuestra oportunidad, que reconozcamos la paz que el Señor Jesucristo le da. Estaba por irse ya después de haber cumplido su misión. Y antes de despedirse Jesús de sus discípulos, les dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No es la paz del mundo, es la paz que el Señor está en tu corazón. Y hace una conclusión muy hermosa el Señor Jesús: no tengan miedo. Que la paz de Dios, que sea la paz de Dios la que inunde tu corazón y que te permita enfrentar a tu yo interno bajo cualquier circunstancia, pero con la confianza de que es una victoria asegurada, porque no está en tus manos. El que llegó a despertarte, el que llegó a hablarte, el que llegó a decirte es el que te va a asegurar tu salvación para la eternidad. Así es que aún la muerte, hermanos, aún la muerte, estamos seguros que estamos en las manos del Señor. Fuera de eso, ¿qué puede preocuparnos? Que la paz de Dios sea con nosotros. Meditemos en esto. Oremos, por favor. Gracias, Padre, porque en esta tarde tú nos has permitido estar tranquilos, escuchando tu voz, estar sin distracciones, pensando en lo que has hecho con el pueblo en el pasado, lo que anunciaste para un pueblo hacia el presente, y los alientas a nosotros a vivir confiados un futuro que se ve y se antoja especial y hermoso, de estar siempre en la presencia de nuestro Señor. En tanto eso sucede, sabremos que habrá luchas, sabemos que habrá tribulaciones, sabemos que habrá dudas y tentaciones, sabemos que estaremos en riesgo constante, Señor, pero sobre toda cosa, nuestra certeza de vivir es que estamos amparados bajo el brazo protector de nuestro Señor. Y que cuando Él dice una palabra, Él la cumple. Y así, Señor, permítenos caminar con esta esperanza y gozarnos y celebrar y apreciar esta paz de una promesa que cumples cada día en nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén. El Señor nos bendiga con su paz.